muchas veces pensamos de manera casi automática, oye, hipocalcemia, le hace falta calcio, pues métele calcio. Espérame, no nos aceleremos. Como lo decíamos hace un rato, yo prefiero que las vacas hagan un poquito de hipocalcemia, esperarme unas cuantas horas y entonces sí, ya por ahí de las 18, 24 horas después del parto, entonces permitir que la vaca tenga esa hipocalcemia. Aquellas vacas que tienen hipocalcemia subclínica, pero solo el primer día posparto, son vacas que producen más leche. Al final aplicado esta charla inicial, si vos tendrías, en base a lo que hablamos, tenemos hipocalcemia clínica y hipocalcemia subclínica, hablamos de la aguda, ¿no? De la persistente, de la retrasada, ¿no? Por ahí esos conceptos que sacó la doctora McCart. Si vos tenés que recomendarle a un productor mañana, ¿no? Hay que monitorear las vacas para hipocalcemia. ¿Qué días, ¿no? En la lactación recomendarías testear las vacas? Más o menos qué porcentaje te parecería que sería beneficioso y con cuánta frecuencia, ¿no? Porque obviamente el costo es menos, pero si le decimos al productor, hay que monitorear las vacas todos los días, los 365 días del año, capaz que no, nos echan un poquito para atrás, ¿no? Pero, ¿cuál sería por ahí, Gabriel, tu mensaje en esta área? ¿Qué les diría a los productores? Bueno, para entender un poquito mejor esto, yo creo que es importante hablar de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay vacas que tienen mucho más riesgo de presentar este problema. Por ejemplo, vacas de mayor número de partos, ¿no? Vacas por ahí de tercer, cuarto, quinto parto en adelante, pues tienen mucho más riesgo de desarrollarlo. Este, También, bueno, pues una vaca que tuvo un parto gemelar o que tuvo alguna distocia, pues son vacas que van a tener más riesgo. Entonces, sería importante esas vacas sí monitorearlas, ¿no? Y yo recomendaría por ahí del tercer o cuarto día posparto. Sí, recientemente estamos, te platico de un trabajo que estamos desarrollando, aún no lo hemos publicado, pero se nos ocurrió una idea un poquito loca. Esas ideas locas son las mejores, te digo, Gabriel. Por el hecho de que sabemos, esto se sabe desde hace muchos años, el doctor Goff, que justo fue participó como cotutor de mi doctorado, ha trabajado muchos años en cuestiones de vitamina D, ¿no? Y entonces, uno de los problemas o un factor de riesgo para que las vacas desarrollen hipocalcemia es porque tienen bajas concentraciones de vitamina D. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue pensando en que la vitamina D se produce en las vacas gracias a la radiación solar, pero también hay una interacción con el color de piel. Entonces, lo que hicimos fue clasificar a las vacas, todas Holstein, pues todas son pintas, aparentemente son iguales, ¿no? Sin embargo, hay unas que son más negras. Hay unas que son, digamos, intermedias, tienen la mitad de manchas blancas, manchas negras, y hay unas que son casi totalmente blancas. Bueno, no voy a redundar en detalles, pero el resultado que obtuvimos es que las vacas blancas, al segundo día, tercer día posparto, ya recuperaron su condición de calcemia, ¿no? Mientras que las vacas, en este caso, el resultado está un poquito raro porque yo esperaría que las vacas de color negro fueran las que tuvieran mayor prevalencia de hipocalcemia. Sin embargo, en este caso fueron las pintas, ¿no? Mirá, qué interesante. Súper interesante. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de eso? Que, por ejemplo, para un mensaje para el productor, oye, si tienes una vaca de tercer, cuarto parto, pero además esta vaca es pinta o negra, trátala, o sea, métele calcio, porque esa vaca le va a costar más trabajo. Tipo bolos de calcio, algún tratamiento preventivo, ¿no? Así es, sí. Sobre todo hemos trabajado mucho la parte de bolos, ¿no?
Porque también es muy interesante, una estrategia que se ha utilizado muchísimo desde hace ya algunos años es el uso de las sales aniónicas. Claro, ajá. Sin embargo, y tú lo ves en mismo Estados Unidos, a pesar de estar usando sales aniónicas, nuestras vacas tienen hipocalcemia subclínica en un alto porcentaje. Estamos hablando de un 30 hasta un... Yo he tenido algunos datos de hasta 80% de vacas con hipocalcemia subclínica, ¿no? Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Las sales aniónicas, Gabriel, fue una de las revolución más grande de manejo para la hipocalcemia clínica. Yo creo que a la hipocalcemia subclínica no le ha hecho nada. Si no, no sé si te acordás del estudio que salió en el 2012, que hizo ese paneo general a nivel nacional de Estados Unidos, de hipocalcemia clínica subclínica, y estaban 30-40%, 35-40%, y se hizo uno ahora en el 2000, creo que fue 2018, 2019 por ahí, y estamos en el mismo bote, todavía 40% estamos. O sea que para la clínica ayuda muchísimo, la subclínica hay que encontrar algo más, ¿no? Hay que buscarlo por otro lado. Así es. Y aquí, justamente los bolos, junto con sales aniónicas, hemos visto que contribuyen a mejorar un poquito ese panorama, ¿no? Sí se reduce pues, la condición de calcio cuando damos bolos. Y básicamente esto funciona porque uno de los grandes problemas que también contribuye a la hipocalcemia es que la vaca deja de comer el día antes del parto, deja de comer una gran cantidad de alimento. Entonces, su cantidad de calcio que tiene disponible en el sistema digestivo, ya sea en rumen, ya sea a nivel intestinal, pues es mucho menor, ¿no? Entonces, aunque esta vaca tenga, digamos, la capacidad de absorber, el problema es que no tiene calcio suficiente para absorberlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, si se lo administramos vía un bolo, por ejemplo, bueno, pues por lo menos garantizamos que el calcio esté ahí. Ya, después esperamos que los mecanismos estén activos, ¿no? Claro, porque tenemos el eje paratormona funcionando, ¿no? Pero tenés una población de animales con bajas reservas de calcio, ¿no? Por eso la tercera, cuarta lactación es los huesos tienen menos calcio, ¿no? Que los animales más jóvenes. Entonces, por más de que ese eje paratormona esté funcionando, que lo activamos con las sales aniónicas 14, 21 días antes del parto, ¿no? Como la vaca deja de comer, como decís vos, Gabriel, esos 5 o 6 días antes, 5 o 6 días después del parto, no tiene el calcio disponible porque no está comiendo el calcio, ¿no? Por más de que aumentemos el calcio en la dieta, la vaca no está comiendo lo que debería comer. Y el bolo viene perfecto porque le damos el calcio directo, ¿no? Tiene sentido, tiene mucho sentido. Ahora, vos me metiste en este tópico y vamos a estar hablando acá por 3 horas, ¿no? Pero vos me estás hablando de tratamiento selectivo para las vacas de lactaciones más grandes con bolos de calcio. Yo te voy a decir que hicimos un estudio en el laboratorio en el cual no solo le dimos bolos, pero también le dimos un antiinflamatorio, ¿no? Y esto fue todavía antes de que este estudio lo hicimos hace 2 años atrás, que ahora estamos por publicar en el Journal of the Science. Lo hicimos antes que la doctora Macari, estos nuevos estudios que salieron, que encontraron asociaciones entre el calcio y la inflamación, ¿no? Eh, pero tiene mucho sentido estas asociaciones en lo que estamos viendo en este estudio, que cuando combinamos el calcio y el antiinflamatorio en la vaca postparto, estamos viendo beneficios en la producción de leche y en el metabolismo en vacas de tercera lactación y más grande, pero efectos negativos en vacas de menor lactación, que fue muy interesante ver esa diferencia. Sí, totalmente, ¿no? Posiblemente por esas asociaciones que decimos, ¿no? Y por ahí también un animal que tiene el calcio disminuido a nivel sistémico y además el input de calcio está disminuido, el calcio se utiliza para la inflamación, pero si disminuimos la inflamación, podemos tener más calcio disponible para producción de leche, para tener la calcemia al día, ¿no? O balanceada, normocalcemia, ¿no? Y con el bolo de calcio es como que cerramos el trato, ¿no? Y el animal queda mucho mejor homeostasis, ¿no? Por decir de una manera. Sí, así es.
Aunque aquí quiero introducir otro concepto interesante, ¿no? Muchas veces pensamos de manera casi automática, oye, hipocalcemia, le hace falta calcio, pues métele calcio. Espérame, no nos aceleremos. Como lo decíamos hace un rato, yo prefiero que las vacas hagan un poquito de hipocalcemia, esperarme unas cuantas horas y entonces sí, ya por ahí de las 18, 24 horas después del parto, entonces permitir que la vaca tenga esa hipocalcemia esas primeras horas postparto. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. O sea, si la vaca no tiene hipoglucemia clínica, obviamente clínica hay que tratarla enseguida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y endovenoso, rápido, ¿no? Ese no hay dilema en esa. La vaca con hipoglucemia clínica se trata inmediatamente con calcio endovenoso y también se le puede dar bolos y otros tratamientos, ¿no? Pero ahora, la vaca con hipoglucemia subclínica, el primer día, lo que me estás diciendo, Gabriel, la dejamos que desarrolle esa hipocalcemia subclínica, pero si al segundo día todavía está, o por ahí esta población más susceptible o más riesgosa, como la había llamado, a esa población le damos recién el segundo día la suplementación con los bolos, ¿no? Así es, esa es la idea. Me gusta mucho la recomendación, me gusta mucho y es similar a lo que hemos visto nosotros con estos tratamientos también. Un estudio que no hicimos, que estaría muy interesante verlo, porque nosotros el tratamiento hicimos al parto y las 24 horas después. Pero estaría muy interesante hacer un estudio que se compare nada más el tratamiento y las 24 horas después. Te voy a platicar otro estudio y otra aproximación que hicimos en mis... no recuerdo no recuerdo si fue en la maestría o del doctorado, pero vamos, lo que hicimos fue administrar prostaglandina al parto. Y está muy controvertido, ¿no? Porque hay muchos datos que dicen, no sirve de nada la prostaglandina. Uh-huh. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, lo hicimos por dos cosas. Sobre todo buscando resolver el problema de retención de placenta. Se sabe que una vaca que tiene retención de placenta es una vaca que tuvo deficiencia para producir prostaglandina en las horas cercanísimas al parto. Te estoy hablando de 1 o 2 horas alrededor del parto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, si estas vacas tienen deficiencia de prostaglandina y eso les dificulta la expulsión de la placenta, pues vamos a administrársela. Y está controvertido porque se sabe que la vaca al parto secreta prostaglandina, ¿no? Pero el punto es que no todas las vacas secretan esa misma cantidad de prostaglandina. Hay algunas vacas que les hace falta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue administrarla. Por otro lado, hay algunos estudios in vitro en conejos y un problema que se presenta en bebés de que tienen un problema de hipersecreción de prostaglandina, pero en este caso prostaglandina E. Y estos bebés que tienen ese problema de mucha secreción de prostaglandina tienen problemas de hipercalciuria, es decir, esa alta concentración de prostaglandina hace que se remueva calcio de los huesos y el calcio se está eliminando a través de la orina, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue administrar prostaglandina y evaluar el efecto de esa administración sobre la concentración de calcio. Fíjate que también el resultado fue muy interesante. No es un efecto tan, digamos, tan agudo, tan pronunciado, pero sí es un efecto a largo plazo. Estas vacas que les metimos prostaglandina, al día 7 tenían mejor concentración de calcio que el grupo control, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, no hemos abundado más en el mecanismo de por qué la prostaglandina mejoró la concentración de calcio en estas vacas, pero hasta el día 7. ¿Okay? Y esa prostaglandina la administramos en la primera hora postparto y una segunda dosis a las 24 horas. ¿Sí? También lo que administramos fue la dosis luteolítica, ¿no? O sea, sabemos que la prostaglandina tiene un efecto luteolítico. En este caso no buscamos luteólisis. La luteólisis ya sucedió 2 o 3 días antes del parto. Pero
buscábamos este otro efecto y efectivamente lo encontramos, ¿no? Aunque, repito, a largo plazo. Y esto va un poquito de la mano con lo que tú haces, ¿no? Dices, bueno, hay algunas cosas que se han visto, por ejemplo, hay algunos tipos de antiinflamatorios, Ujú. la flunixina, por ejemplo, que si la ponemos al momento del parto, tenemos más problemas de retención de placenta, ¿no? O sea, no ayudan en nada. Pero ¿qué pasa? O sea, juntando esta información, entonces, lo que hace la flunixina es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Claro. Y entonces nosotros lo que hicimos fue administrar las prostaglandinas. ¿Ok? Y entonces aquí, bueno, pues se complementa entonces esta situación. Pero repito, también nos hace falta indagar mucho, ¿no? No, tiene sentido, tiene sentido. Y el estudio que mencionás es el doctor Duffield, que se publicó en 2017 de la Universidad de Guelph, de TOR con la flunixina. Ese fue un estudio muy revolucionario. Más allá de que los efectos fueron negativos, era una práctica muy común acá en Estados Unidos, ¿no? Porque la flunixina era el único antiinflamatorio que teníamos aprobado por el FDA en el ganado lechero. Y claro, ¿qué pasaba? Un animal con distocia, un animal con partos gemelares, un animal con un natimorto que tiene una mayor inflamación, un proceso más traumático, de rutina le damos Vanamine, no le damos el flunixino o la hemoglobina. Y claro, y después nos dimos cuenta que estamos empeorando, ¿no? Uno inconscientemente, y por ahí desde el punto de vista veterinario tenía sentido, un animal tiene mayor trauma, le damos un antiinflamatorio, una mayor inflamación, le damos un antiinflamatorio, sin darnos cuenta que estamos interfiriendo en procesos fisiológicos cruciales para los procesos de involución uterina, remoción de la placenta, ¿no? Y como decís vos, muchos efectos negativos y posiblemente con el calcio, ¿no? Porque bloqueamos la prostaglandina y ese hubiera tenido un efecto negativo en la calciumia del animal. Posiblemente, sí. Ahora, lo interesante de acá, por ahí me decías que lo veían a los 7 días y para eso es algo muy interesante porque con los estudios que hemos hecho de antiinflamatorios al posparto y al preparto, es algo muy consistente que no vemos los efectos al momento del tratamiento o durante el momento que la droga está en el sistema, sino que lo vemos días, semanas, meses después, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, un estudio que publicamos a finales del año pasado en el cual tratamos vacas 14 días posparto con meloxicam, otro antiinflamatorio de la misma familia que el mebuline. Vimos un aumento de leche en las vacas primíparas de 5,5 kilos durante 150 días después del parto, ¿no? Entonces, un tratamiento que dura, ¿no? El flunixina está nada más 30 horas en el sistema, ¿no? 30 horas en el sistema, pero tuvo cambios, para mí son cambios a nivel, puede ser morfológico, de desarrollo o de expresión genética a nivel alveolar o a nivel tal vez hormonal, que están aumentando, cambiando la funcionalidad o el desarrollo de esas células alveolares que le permiten tener esta mayor producción. Pero es como decís vos, es algo más a nivel celular, creo yo, ¿no? Sí, bueno, también algunos otros estudios apuntan a que cuando detienes esas 30 horas que dura el efecto de un antiinflamatorio, de un producto, si tú detienes el inicio de la inflamación, detienes también pues una gran cantidad de cambios que suceden en el sistema, como por ejemplo el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, el estrés oxidativo, bueno, pues es una cuestión que dura mucho tiempo y que si probablemente, que si nosotros la detenemos desde el inicio de que se va desarrollando la inflamación, pues entonces no vamos a tener ese estrés oxidativo de largo plazo, ¿no? Y probablemente por eso estemos viendo esos efectos a largo plazo. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el Dr. Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre- y posparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com.
Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. A veces uno también piensa en el efecto a largo plazo que puede tener, ¿no? Cuando hablamos de inflamación crónica, ¿no? O el efecto que esos procesos inflamatorios tienen a nivel celular, a nivel órgano, ¿no? De la funcionalidad de los órganos, que como decís vos, afectan a la funcionalidad del órgano, de la célula por mucho tiempo. Y claro, al bloquear eso desde el inicio, ya le estamos dando un mejor arranque, ¿no? Un mejor start al órgano o a la célula. Sin ir más lejos, por ejemplo, en estos estudios antiinflamatorios que hemos hecho, en todos los que hemos hecho, hemos encontrado beneficios en la fertilidad, en el desempeño reproductivo de los animales. Sectorizado, ¿no? No en todos los animales, pero por ahí un poco lo que hablas vos, hay categorías especiales de animales que son más susceptibles, más riesgosas. Esos son los animales que se benefician de este tipo de intervenciones. Y por ahí yo creo que es hacia donde nos tenemos que enfocar más, y creo que la industria se está enfocando, ¿no, Gabriel? Sí, en lugar de hacer tratamientos que, vamos, tienen un costo y que probablemente en algunos animales no veamos ningún beneficio, pues entonces tendríamos que buscar justamente esos animales que más se beneficiarían, ¿no? Por lo tanto, el impacto económico de todas estas estrategias pues sería mucho más dirigido y obviamente con mucho mejor beneficio, ¿no? Claro, más económico para el productor también, ¿no? Así es. Gabriel, te digo, si me dejás, vamos a hablar por unas 3 horas, pero para ir finalizando un poco, es un tema muy interesante, la verdad, estoy disfrutando mucho la conversación, pero bueno, para ir wrapping up, como es en inglés, o finalizando el podcast, si querés resumir en un par de oraciones, ¿qué se tiene que llevar el productor de todo lo que hablamos hoy, en la parte aplicada? ¿Qué nos dirías? Bueno, que la hipocalcemia es un problema que se presenta muchísimo en nuestras vacas. Se deriva mucho de falta de atención en el preparto, de una mala preparación de las vacas, justamente durante todo el periodo de secado y el preparto. Y bueno, pues que tiene muchos efectos negativos en la reproducción, en la salud y en la producción de leche de las vacas en la siguiente lactación. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestras vacas en términos de una adecuada alimentación, un adecuado confort, ¿sí? En ese periodo preparto. Y pues el enfoque que estamos teniendo es que el reto es tan alto de que a pesar de tener esas condiciones de cuidado, pues el problema se sigue presentando. Entonces, tenemos muchas herramientas nuevas de identificación, así que monitoremos a nuestras vacas de una manera mucho más precisa y con base en esos resultados de monitoreo, bueno, pues tomar decisiones de administrar tratamientos para prevenir que el problema dure mucho tiempo, ¿no? Que ese es el gran problema de la hipocalcemia, cuando dura mucho. Claro, no, tal cual. Y por ahí, esa parte que decís, ¿no? De identificar los animales de riesgo y ser más selectivo en donde uno invierte las resources o la plata o el esfuerzo, ¿no? Por ahí el esfuerzo porque cuando uno piensa en queramos o no, como veterinarios a veces nos cuesta aceptar, pero la lechería, las lecherías, las fincas son negocios, ¿no? Y si no es rentable, si no genera plata, no hay espacio para una lechería, ¿no? Y por ahí eso hay que tenerlo siempre en la cabeza del veterinario, ¿no? Que por ahí en la veterinaria, la ética moral veterinaria nuestra nos lleva siempre más a la parte del animal, de la salud, del bienestar, que igual siempre están relacionados. Si un animal que no está sano, que no tiene buen bienestar, no va a ser económico o no va a ser rentable. Pero también tener en cuenta cuando uno recomienda este tipo de estrategias, tener en cuenta esa parte, ¿no? Tampoco le vamos a decir, como decías vos, al productor que invierta en monitorear todas las vacas con estos testeos, sino que sea más selectivo y también en el no monitoreo, pero también en los manejos preventivos, ¿no? Por ahí ese concepto más estratégico, ¿no? Claro, claro.
Ahora también ya hay mucho desarrollo, mucha tecnología, probablemente esté más al alcance de unos que de otros, pero bueno, pues hay mucha tecnología que se ha desarrollado, por ejemplo, monitorear el comportamiento de los animales, ¿no? Cuánto están consumiendo, cuánto están rumiando, cuánto tiempo permanecen echados, cuánto tiempo permanecen de pie. Y eso, bueno, también lo estamos asociando con este problema, ¿no? Con sus concentraciones de calcio, con sus concentraciones de algunos otros minerales. Y bueno, pues eso nos indica el estado de salud. Entonces, cuando identificamos una vaca que está en una condición que no debiera estar, permanece mucho tiempo echada, no está comiendo, etcétera, bueno, pues también es una vaca que, bueno, sea una candidata a ser revisada de una manera mucho más minuciosa, ¿no? Y posiblemente tratada, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Gabriel, un gusto, mira, tenía un montón de cositas ahí para que seguir charlando, pero tenemos que ir resumiendo. Un gusto nuevamente tener esta charla tan amena con vos. Y bueno, por ahí para la audiencia, si se quieren contactar con vos, si tienen alguna pregunta con vos, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte? Bueno, está mi correo, no sé si lo apuntamos por ahí o vamos, lo menciono, es gabriel.salgado @comunidad.unam.mx. Vía Facebook me encuentran como Gabriel Salgado y principalmente es la única red social que manejo. No soy tan joven como para manejar tantas redes sociales. Quizá necesario porque es la manera en la que con los jóvenes nos podemos comunicar mejor. Sin embargo, bueno, pues todavía no desarrollo esa capacidad, quizá en un futuro. Pero mientras, bueno, por esas vías estoy a la orden de todos. Perfecto, perfecto. No, yo estoy en la misma, Gabriel. Lleva mucho tiempo tener todas estas redes sociales. Es muy time consuming, como dice acá. Pero bueno, o sea, la mejor manera, un email o por Facebook. Así, bueno, un millón de gracias nuevamente, Gabriel. Y bueno, un saludo muy grande. No, el agradecido soy yo y bueno, un placer estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a la audiencia y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.